Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos los que se han conectado. En nombre del equipo de Price y específicamente del área de servicios legales y tributarios y del equipo del Grupo de Comercio Exterior, Aduanas y Cambios, les agradecemos su interés en el tema y su conexión en la mañana de hoy. El propósito, como bien les anticipaba Daniela, es que hablemos un poquito del tema de cambios internacionales y las alternativas que nos da la regulación, la legislación vigente en materia de cambios para mitigar de alguna manera los efectos que esta crisis está teniendo sobre las operaciones de comercio internacional. Daniela, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, en la sesión de hoy queremos desarrollar 4 temas. Inicialmente, yo me voy a encargar de hacer una pequeña contextualización sobre los temas y posteriormente le voy a dar el paso a mi compañero Rafael Vesga, que nos va a hablar ya en concreto de temas contractuales, de temas relacionados con el manejo de las cuentas de compensación y finalmente de la aplicación de notas crédito y la compensación de obligaciones. Porque como ustedes saben, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Daniela. Como ustedes saben, pues durante las semanas que ha durado esta crisis, el gobierno nacional se ha encargado de expedir una serie de regulaciones extraordinarias, una serie de regulaciones de emergencia para intentar mitigar de alguna manera los efectos de la crisis en diversos sectores de la economía y en diversas áreas de la economía nacional. Si bien es cierto que en materia de comercio internacional se han emitido una serie de regulaciones, estas regulaciones tienen mucho más que ver con la desgravación de productos necesarios para mitigar los efectos de la crisis, la desgravación de algunos, como les digo, algunos elementos importantes en estos momentos, más que con temas realmente cambiarios. De hecho, si nosotros revisamos las normas que se han emitido durante estas semanas, pues yo creo que tal vez la única norma específica en materia cambiaria que nos encontramos es la resolución 027 del 25 de marzo del 2020 emitida por la DIAN, en la cual simplemente lo que se hizo fue un aplazamiento para la presentación de la exógena cambiaria correspondiente al primer trimestre del año. Como ustedes saben, esa exógena cambiaria tenía que haberse presentado durante el mes de abril en diferentes fechas, dependiendo de los últimos dígitos del NIT. Y lo que determinó la DIAN en esta resolución 027 que les acababa de mencionar es que todos los obligados a presentar la exógena cambiaria del primer trimestre podían hacerlo hasta el último día hábil del mes de mayo de 2020, independientemente del número de NIT. Es decir, hasta el 29 de mayo de 2020 hay plazo para la presentación de la exógena cambiaria correspondiente al primer trimestre. Pero por fuera de esta norma específica, que es una norma de aplazamiento de una obligación específica de cumplimiento, no ha habido otras normas en materia cambiaria, lo cual nos obliga necesariamente a mirar hacia la regulación cambiaria general para intentar buscar fórmulas que nos ayuden a mitigar el efecto cambiario que la crisis está teniendo en las empresas colombianas, porque lo que es innegable es que la crisis sí que está teniendo unos efectos importantes en materia cambiaria que tienen que ver principalmente con la devaluación acelerada del peso que hemos sufrido durante estas semanas. A comienzos del año, muy seguramente ninguno de nosotros nos imaginábamos que a estas alturas íbamos a tener una tasa de cambio por encima de los 4.000 pesos como tenemos hoy en día. Y esto necesariamente genera un impacto negativo en la finanza de los empresarios colombianos que han pactado obligaciones en divisas, que tienen pactadas obligaciones en moneda extranjera. Entonces, como les decía, si bien hay un efecto concreto para los empresarios colombianos, no ha habido por parte del gobierno medidas específicas para ayudar a mitigar esos efectos, lo que nos obliga a mirar a la regulación general para encontrar esas fórmulas de mitigación. Cuando revisamos la norma general nos damos cuenta que sí hay algunas cosas que se pueden hacer, sí hay algunas herramientas que se pueden utilizar en estos días y es precisamente a eso a lo que queremos referirnos durante esta charla. Hay
cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de los contratos, de la forma como tenemos pactado el pago de obligaciones en nuestros contratos. Las cuentas de compensación siempre son una fórmula interesante para intentar mitigar los efectos cambiarios en la economía de las empresas nacionales. Y por último, vamos a ver que también hay algunas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la compensación de obligaciones. Entonces, no quiero alargarme más en esta introducción del tema y le doy paso a mi compañero Rafael, que se va a encargar de entrar en detalle en cada una de estas alternativas. Rafa. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la participación. Como comentaba Wilson, la idea de hoy es que revisemos, tanto en materia aduanera como en materia de comercio exterior, qué posibilidades se permiten o qué posibilidades tenemos para mitigar precisamente ese riesgo o esa contingencia que se está viendo en estos últimos días en materia de la devaluación del peso colombiano y los pagos que se tienen que hacer o que se tienen que canalizar en defecto por las operaciones de comercio exterior que realizan las compañías, trátese de importación o exportación, sobre todo referentes a la importación de bienes. En principio, y lo que hablábamos referente a todos los escenarios en los cuales podemos buscar términos y aspectos para lograr mitigar estos riesgos, iniciemos con los aspectos contractuales que se pueden suscitar o se pueden negociar, ya sea con los proveedores o con nuestros clientes en materia de comercio exterior con el fin de mitigar este tipo de riesgos. En principio tenemos que los modelos contractuales o los tipos de modelos contractuales que se den en virtud con los proveedores de nuestros productos, los cuales son objeto de importación. Es necesario que revisemos si dentro de los modelos contractuales se tienen establecidas los riesgos de mitigación en la diferencia en cambio o quién asume esas diferencias en cambio en este tipo de escenarios. Asimismo, se puede llegar a acuerdos con nuestros proveedores referentes a la moneda de facturación. Independientemente, o recordemos que independientemente la operación de comercio exterior conlleve a la presentación de una factura, ya sea de un no residente o un residente para efectos de nacionalización. La normatividad aduanera no prohíbe que yo facture o que mi proveedor me facture en moneda local, en pesos colombianos. En ese orden de ideas, un aspecto interesante en el cual podemos llegar a analizar el estudio de las listas de precios que tenemos para efectos de importación es precisamente es evaluar la posibilidad de establecer nuestras listas de precios o negociar nuestras listas de precios con nuestros proveedores en pesos colombianos. De esta manera en principio se podría llegar a un acuerdo sobre una TRM para la conversión de estos pesos colombianos, de estos precios a pesos colombianos, y efectuar la facturación desde este momento, desde el momento que se acuerde, de los bienes para efectos de importación en pesos. De esta manera, en el momento de la conversión a dólares dentro de las declaraciones de importación, pues se va a hacer la conversión que la TRM el último día anterior designe. Sin embargo, la obligación de giro al exterior siempre se va a mantener igual, porque la obligación de pago va a estar acreditada en una obligación en pesos colombianos. De esta manera, entonces, podríamos mitigar este riesgo cambiario o este riesgo en la depreciación acelerada del peso colombiano. De igual manera, la forma de pago de las obligaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes locales, también se puede llegar a negociar para efectos de definir estrategias de pago o modelos de pago que no impliquen la monetización de las divisas que se tienen por concepto de exportación de bienes o por concepto de las compraventas que se realicen en materia local. Un poco más adelante, cuando veamos las figuras que se permiten dentro de la cuenta de compensación, veremos que en efecto existe la forma que el pago de las obligaciones entre los residentes se realice a través de las cuentas de compensación para efectos de que se pueda realizar en divisas y no en pesos colombianos, como es la premisa general. En ese orden de ideas, es necesario, o en caso de que se pacte este tipo de
de transacciones, es necesario de que el mismo quede reflejado dentro de los contratos que se tengan suscritos con los clientes finales, con el fin de establecer todas las figuras necesarias al mismo. De igual manera, perdón, Daniela, pasó algo que se perdió la presentación. Así las cosas, entonces, lo referente a los aspectos contractuales o todos los temas que estamos revisando en los aspectos contractuales, nuestra invitación es a revisar los modelos o los contratos que se tengan suscritos, tanto de suministro de bienes con nuestros proveedores como con nuestros clientes, de tal forma que evidenciemos o busquemos las acciones de mejora que tanto beneficien a la parte contraria a nosotros en esta parte pues en estos modelos de negocio de suministro de bienes. Pasamos a la siguiente diapositiva, Daniela. Respecto de las cuentas de compensación, entonces recordemos que las cuentas de compensación son uno de los mecanismos para acreditar las operaciones de obligatoria canalización. Tengamos en cuenta que tanto las operaciones de importación y operaciones de exportación son consideradas operaciones de obligatoria canalización y por lo tanto se tienen que cumplir o acreditar el cumplimiento del pago, ya sea a través de una cuenta de compensación o a través de un intermediario del mercado cambiario. Dice de los bancos o entidades financieras que se encuentran registradas ante el Banco de la República como intermediarios del mercado cambiario. ¿Qué es una cuenta de compensación? Básicamente una cuenta de compensación, para dar un pequeño repaso, una cuenta de compensación es una cuenta abierta en el exterior, en cualquier banco y en cualquier divisa, por parte del residente colombiano del obligado cambiario que previamente o que ha registrado ante el Banco de la República bajo el mecanismo de cuenta de compensación. Con esa cuenta o a través de esa cuenta yo puedo acreditar los pagos y acreditar los reintegros de divisas en virtud de importación y exportación de bienes, entre muchas otras operaciones de obligatoria o del mercado libre que yo desee someter a voluntaria canalización. ¿Qué me permite o qué es la primera ventaja que en este momento tenemos con una cuenta de compensación? Que no es necesario monetizar las divisas que yo recibo en esa cuenta de compensación para acreditar los pagos y reintegros de mis operaciones de comercio exterior. En ese orden de ideas, una cuenta de compensación en este momento se vuelve un aliado estratégico para efectos de los riesgos en la diferencia en cambio que estamos viviendo. Ojo, dentro de la cuenta de compensación, si bien es cierto, hay muchas operaciones permitidas, también es necesario tener controles respecto de las mismas. Entonces, a hoy lo que hablábamos, dentro de la cuenta de compensación, yo puedo recibir mis pagos por concepto de exportación, los que me hagan mis clientes en el exterior, y también puedo pagar desde esta cuenta de compensación las obligaciones que tengo por importación de bienes, endeudamientos, inversión extranjera y operaciones del mercado libre tales como servicios. Pero solo se pueden recibir desde esa cuenta de compensación operaciones propias del titular de la cuenta. O sea, yo no puedo recibir ni por mandato ni por ningún tipo de figura jurídica ningún pago ni realizar ningún pago que no sea propio, porque ahí tendríamos una sanción del 100%. Dentro de las operaciones permitidas también existe la posibilidad de que los residentes realicen pagos a través de sus cuentas de compensación de operaciones internas en divisas. Entonces ahí nace una oportunidad. La oportunidad de que los pagos que yo realice o que me realicen en virtud de las compraventas locales o de la prestación de servicios locales entre dos residentes se realicen a través de cuentas en divisas y no tenga que monetizar mis divisas para realizar o acreditar esos pagos. En ese orden de ideas, para un ejemplo práctico, yo puedo, los bienes que después de importar se los vendí a uno de mis clientes en el territorio nacional, yo puedo recibir ese pago de ese cliente en divisas para efectos de cerrar esa obligación o esa cuenta por cobrar que yo tengo y esa cuenta por pagar que tiene el otro residente entre cuentas de compensación y evitar la monetización de esas divisas y
el cambio, porque al momento de girar la obligación que tenga el segundo residente con el pago al exterior, tendría que volver a monetizar a través de los IMCs y se estaría perdiendo una cantidad de divisas considerables. En ese orden de ideas, todos los residentes podrán tener en cuenta que pueden realizar pagos entre cuentas de compensación. Me escriben que no se escucha, perdón, ¿ya me escuchan mejor? Podrán realizar pagos entre cuentas de compensación sin la necesidad de monetizar las divisas que tengan en ellas. En ese orden de ideas, volvemos al tema o reiteramos que no existiría ese riesgo de diferencia en cambio. De igual manera, todas las operaciones de servicios que tengan con el exterior pueden recibirlas, la prestación de servicios, pueden recibirlos a través de las cuentas de compensación con el fin de obtener el mayor recaudo dentro de las cuentas y poder así acreditar sus operaciones en el exterior desde la misma cuenta. Es decir, se puede convertir en un centro de recaudo la cuenta de compensación de todas las operaciones propias de la compañía y así poder cumplir sus obligaciones y evitar esa diferencia en cambio de todas las operaciones que se tengan, tanto locales como con no residentes. En estas cuentas de compensación, entonces, podemos o no necesitamos monetizar todas las divisas que ingresen para cumplir o acreditar las demás operaciones de pago de comercio exterior. Pasamos a la siguiente diapositiva, Daniela, por favor. De igual manera, y en estos tiempos de flujo de caja, entiendo o hemos visto que muchas de las compañías han revisado la posibilidad de aplicación tanto de notas crédito como temas relacionados con la compensación de obligaciones. Es necesario realizar dos cosas. Es necesario verificar dos cosas antes de la determinación o la aplicación y procedencia tanto de las notas crédito como de la compensación de obligaciones. Los primeros aspectos que se deben tener en cuenta es que la normatividad cambiaria, si bien es cierto, menciona ciertos conceptos por los cuales las notas crédito en las operaciones de obligatoria canalización son permitidos. También dice, entre otros, y permite que las partes acuerden ciertos descuentos sobre los bienes o las operaciones de obligatoria canalización que realice directamente el proveedor o titular de la obligación. En ese orden de ideas, si se llega a un acuerdo con el proveedor referente a la diferencia o a asumir el riesgo o asumir la pérdida que se está dando en virtud de la diferencia en cambio, consideramos que documentando la operación o documentando el acuerdo entre partes, se podría expedir una nota crédito con el fin de reducir los valores que inicialmente se declararon sobre las mercancías importadas en dólares, vamos a poner el ejemplo acá, y poder girar la proporción sobre la cual se había hecho la negociación en un principio con una TRM un poco más aceptable. En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que la aplicación de las notas crédito, si las mismas vienen definidas a una operación específica, tiene que realizarse sobre la misma operación. Me explico. Si la nota crédito viene definida sobre una factura específica, la factura 123 para efectos del ejemplo, no puede aplicársele ese descuento a otra factura diferente. En el caso de que ya se haya canalizado el 100% de esa factura, la procedencia o el correcto proceder es realizar la devolución de las divisas pagas a esa cuenta de compensación y acreditar nuevamente el giro de otra de las obligaciones posteriores. Diferente si la nota crédito viene sobre un porcentaje sin especificar ninguna de las operaciones. En ese orden de ideas, yo sí podría aplicar esas notas crédito a las operaciones que bien tenga pendientes de pago con la misma parte o que pueda acreditar la correlación de la nota crédito con las partes a las cuales vamos a aplicar y vamos a dejar de canalizar el porcentaje, ya sea un porcentaje parcial o total
de la obligación que tenía en virtud de una operación de obligatoria canalización, hablemos de importación de bienes. En ese orden de ideas, las notas crédito, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que documentar la operación, se tiene que suscribir o preferiblemente se debe suscribir un acuerdo entre las partes, el cual sustente la procedencia de la nota crédito. El proveedor en el exterior o el proveedor local debe expedir esa nota crédito para efectos contables, para la aplicación contable y para efectos de la acreditación, de la correcta canalización de la misma, deberá tenerse en cuenta lo que hablábamos hace unos momentos. Si la nota crédito es específica, deberá aplicarse solo a esa operación específica, y si la nota crédito es general, pues podrá aplicarse a cualquier operación que se tenga pendiente de pago en virtud, o sea, que tenga también relación con la operación entre las partes sobre las cuales se expide ese descuento o se acredita ese descuento. Estas operaciones muy seguramente pueden ser auditadas por la autoridad cambiaria. Sin embargo, la misma normatividad lo permite que yo gire un menor valor o reintegre un menor valor de los consignados en los documentos de aduanas, siempre y cuando tenga la justificación. Entonces, en este caso, las justificaciones son las notas crédito. Ahora, los temas relacionados con la compensación de obligaciones es otro de los temas. ¿Un sonido como los de ahorita? Mientras que nos tomamos jugo. Los temas. Venga. ¿Aló? Por favor, le pedimos por favor a los asistentes que cierren los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Ahora, otro tema que nace en este momento dentro de los análisis que están realizando las compañías es la compensación de obligaciones. Me explico. El importador en Colombia tiene unas cuentas por pagar con su proveedor en el exterior por concepto de importación de bienes. Y por otro lado, tiene unas cuentas por cobrar a su mismo proveedor por concepto de prestación de servicios en Colombia o por concepto de reembolso de gastos en Colombia por gastos que asume en Colombia en virtud de de su operación normal. Estas compensaciones en principio no se pueden hacer, o mejor dicho, no se pueden hacer. La compensación de servicios con operaciones de obligatoria canalización o compensación de operaciones de obligatoria canalización no se pueden realizar. O sea, no puede haber el cruce de cuentas de una cuenta por pagar por concepto de servicios, por concepto de importación de bienes con una cuenta por cobrar de prestación de servicios. Estas operaciones no se pueden compensar. Lo que se puede compensar o las compensaciones que son permitidas en materia cambiaria, por una parte son las compensaciones del mercado libre, las compensaciones de operaciones del mercado libre, tales como servicios. Yo tengo una cuenta por pagar por cuestión de una prestación de servicio desde el exterior y tengo a la vez una cuenta por cobrar, ya sea, y pongamos el ejemplo, un reembolso de gastos que tampoco hace parte de las operaciones de obligatoria canalización. Entonces, ese tipo de compensaciones sí se permiten y yo podría hacer ese neteo de cuentas y no existiría ninguna contingencia cambiaria. Ahora, ¿qué estrategia se podría tener en materia de las operaciones de obligatoria canalización? Vemos que muchas compañías tienen dentro de sus procesos importaciones y exportaciones de los mismos bienes que se han importado. Me explico. Por cuestiones de manejo de inventarios, en Colombia se han importado previamente desde su proveedor en el exterior cierta cantidad de mercancía, la cual se tiene en stock en Colombia. Sin embargo, el corporativo necesita esas mismas mercancías en otro punto en el exterior. ¿Cuál es el actuar inicial o cómo se ha venido manejando este tipo de operaciones? Colombia vende nuevamente o revende, por decirlo así, esos artículos para efecto de exportación. ¿Qué se puede hacer relacionado con este tipo de operaciones para evitar los pagos o los giros de esas mercancías? Pues simplemente no se maneje como una compra-venta, como una venta posterior o una reventa posterior de esos bienes, sino que manéjenlo, o se podría explorar la posibilidad de manejarlo como una devolución de las mercancías. En ese orden de ideas, con esa devolución de la mercancía, sí se podría acreditar
la diferencia y el no giro de las divisas por esa devolución de esos bienes al mismo proveedor o a quien el proveedor disponga en el exterior. Ya pueden, no necesariamente las mismas tienen que llegar a su casa principal, sino que pueden llegar a quien él disponga o su proveedor disponga en el momento de la operación de comercio exterior, de comercio exterior que dé lugar a la devolución de los bienes. En ese orden de ideas, respecto de la compensación de obligaciones, hay que tener dos puntos claros. Primero, la compensación no es permitida para una operación de obligatoria canalización y una operación del mercado libre, y no se podría porque está castigado con el 100% del valor compensado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se define ese tipo de estrategias para evitar estas diferencias cambiarias en las cuentas por pagar y en las cuentas por cobrar. Y segundo, buscar las estrategias o las estructuras aduaneras que se permiten si existen este tipo de operaciones como la que a manera de ejemplo enunciamos, la devolución o el reembarque de mercancías que por necesidad en otro lugar del mundo se necesitan y ya fueron importadas previamente en Colombia. Entonces, no manejarlos como compraventas, sino manejarlos como devolución de las mercancías, y asimismo sí se podría aplicar esa compensación, por llamarlo así, de las obligaciones que se tenían en principio por el canal cambiario que se abrió en materia de importaciones. En ese orden de ideas, entonces, tenemos básicamente las operaciones que son permitidas a través de la cuenta de compensación, que pueden o ayudan a mitigar las diferencias en cambio con la monetización de las divisas que se tengan o que se debe acreditar de las operaciones de obligatoria canalización, y las aplicaciones de los descuentos y temas relacionados con la compensación de obligaciones entre las partes que hacen que interactúan en las operaciones de comercio exterior. Básicamente esos son unos de las principales estrategias que hemos revisado. Hay un punto que quería aclarar que se me pasó en el tema de las cuentas de compensación, y hay que tener claro porque se ha venido presentando mucho esa inquietud, y es referente a las operaciones entre residentes entre cuentas de compensación. La norma permite el pago de obligaciones internas, más no la creación de obligaciones internas. Entonces, los endeudamientos entre residentes no se pueden realizar en divisas. O sea, yo no le puedo prestar a otro residente divisas, alimentar la cuenta de compensación de otro en virtud de un endeudamiento no es permitido. Se permite que yo le pague un endeudamiento previo suscrito en pesos o desembolsado en pesos colombianos, pero no acreditar el endeudamiento. Los endeudamientos externos solo lo pueden hacer, o los endeudamientos en divisas solo lo pueden acreditar los no residentes y los intermediarios del mercado cambiario. Yo no puedo, como residente, otorgarle a otro residente un crédito en divisas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si bien es cierto, las operaciones permitidas en las cuentas de compensación entre residentes es solamente para efectos de pago de obligaciones internas, no para efectos de creación de obligaciones internas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso en la estructuración que se va a dar para todo el manejo de cuentas entre cuentas de compensación de operaciones entre residentes. Las demás operaciones de pagos, independientemente de la naturaleza del mismo, ya sea servicios, compraventa de bienes nacionales, operaciones de obligatoria canalización, sí se pueden acreditar a través de la cuenta de compensación. Básicamente, esos eran los temas que queríamos hablarles en este corto tiempo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, las cuales podamos solucionar en estos minuticos que nos quedan. Pues si no tenemos preguntas, muchas gracias, Rafa, por la intervención. Para terminar, quisiera recordarles que hoy a las 11 de la mañana tenemos una nueva sesión, tenemos un webcast específico sobre el alivio financiero en materia pensional y las implicaciones fiscales respecto del manejo de los anticipos
se tiene o se entiende que yo los puedo acreditar en cualquier momento, pues no existe ningún término para acreditar el manejo de los anticipos o el cierre de esos anticipos. Entonces, si yo girea hoy de acuerdo a las posibilidades a las condiciones que se pagan con su proveedor, pues yo los puedo legalizar en el término o bajo la proporcionalidad que se defina con mi proveedor. Ojo, lo que hay que hacer es que sí se tienen que legalizar dentro del trimestre siguiente que llegan las mercancías o que son sometidas las mercancías a algún proceso de nacionalización o ingreso a zona franca en Colombia. Pero el manejo de los anticipos, si se acuerda aplicarse proporcionalmente a las operaciones de comercio exterior posteriores, con una TRM diferente, no habría ningún problema. Sí, señores, pueden hacer triangulaciones sí, eso está totalmente permitido. La operación de comercio exterior o las obligaciones en materia de comercio exterior no disponen que el despacho de unas mercancías tiene que hacerla directamente el proveedor, tanto para efectos de importación como para efectos de exportación. Yo puedo despachar la mercancía desde un lugar diferente al cual es facturado. Hay que tener en cuenta son los efectos de origen, pero sí se puede facturar y sí se puede hacer ese tipo de triangulaciones. También yo puedo facturar y que nacionalice una factura local y con esa factura local mi cliente nacionalice. También es permitido. Igual si tienen más consultas, nos las pueden remitir a los correos electrónicos que aparecen en pantalla y que Daniela ya les compartió, el de Wilson Herrera, mi socio, y el de Rafael Vesga, que soy yo quien les habla. Muchísimas gracias nuevamente por la presencia y cualquier cosa, pues quedamos muy atentos a sus consultas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. También queríamos darle otra información y es que mañana no vamos a tener webcast. El miércoles tenemos el de planeación de la demanda y el jueves vamos a tener un especial. Va a ser un foro latinoamericano. Vamos a hablar sobre actualidad aduanera en tiempos de COVID-19 y aquí se van a unir expertos de PwC de diferentes países de Latinoamérica, así que los esperamos.